Tenemos una nota, un caso en la ciudad de Mar del Plata, muy triste, muy triste. La víctima de este caso era mamá del colegio de mis nietos, por lo tanto lo vengo siguiendo hace mucho tiempo. A este caso, una empresaria marplatense que fue a hacerse una cirugía. En realidad no fue a hacerse la cirugía, sino que fue a arreglar algo que le pasaba con un implante mamario que tenía y fallece. Una empresaria muy conocida de la ciudad. Esto fue a fin del 2023. El fiscal de la causa decidió elevarla a juicio ahora a esa causa. Y nos quedamos con esta idea de las cirugías plásticas. ¿Son riesgosas? ¿No son riesgosas? No escuchamos, o sea, hay un porcentaje, es alto el porcentaje, no. Bueno, tenemos el lujo de poder estar charlando con uno de los principales cirujanos plásticos del país, el doctor Luciano Caterino, al quien ya tenemos en línea. Buenos días, doctor Caterino. Rosana Tortosa lo saluda. Hola Rosana, buen día y buen día de la audiencia. Doctor, la primera pregunta así, que puede parecer muy básica, es, sí. ¿Son riesgosas las cirugías plásticas? Mira, es buena tu pregunta. Lo primero que te digo es que uno lamenta cuando hay casos como estos, es que el médico tiene que tener una correcta formación médica y operar en un lugar correctamente habilitado y una clínica de alta complejidad. Ese es el primer punto que quisiera nombrarte, claro. Porque en ese contexto las cirugías son menos riesgosas. Claro. ¿Qué significa esto? Tener un buen anestesiólogo, que significa que tiene experiencia, expertise en las cirugías, conoce, está todo el día haciendo este tipo de anestesia, una clínica que tenga terapia intensiva, unidad coronaria, claro. Todas las normas de bioseguridad en la clínica para poder operar a un paciente. Ese es el otro paso importante. Y obviamente un médico especialista certificado, cirujano plástico y certificado, es lo que va a dar más seguridad. Entonces, ese médico va a hacer una historia clínica muy minuciosa y detallada para ver si ese paciente, con sus análisis prequirúrgicos y todo, se puede operar. Así todo, están de ciertos mínimos riesgos de situaciones que puedan pasar, pero estos aumentan muchísimo cuando las clínicas o el cirujano no cumple estos requisitos que yo te acabo de nombrar. Claro, claro. Puede ser, doctor, que muchas veces, y le digo porque me pasó en un caso de familiar muy directo, que tenía que también cambiarse un implante por una fisura, que como las obras sociales estas operaciones no las cubren, le ofreció hacerlo en el consultorio por una cuestión de costo, lo cual por supuesto me opuse justamente pensando en lo que usted acaba de decir. La mayor cantidad de veces que se hacen consultorios, ¿es por el costo? ¿Es porque no quiere que se enteren que se está haciendo una operación, una cirugía plástica? Es una práctica que hacerlo en un consultorio es una práctica que está prohibida. Bien. No está habilitado el consultorio más que para sacar algunos puntos, algún control médico o tratamientos mínimamente invasivos, donde uno con anestesia local mínima puede hacer algún tratamiento mínimamente invasivo. Pero quirófano y operar es en un sanatorio, en una clínica. Por esto que yo te acabo de nombrar. Claro. Entonces, eso tiene mucho que ver la responsabilidad del médico. Claro. Te diría, estoy totalmente en contra en hacer un procedimiento por esas características así. Tal cual. Doctor, estas exigencias que tienen hoy las redes sociales, los filtros, yo a veces sigo cuentas de conocidos donde miro el filtro y tengo que mirar 2 veces a ver si la persona que está en la foto es la que conozco, porque digo, es ella, es la hija. Esto hace también que la gente, estas exigencias, lo lleve a hacerse cirugías plásticas. Lo que pasa es que uno en la consulta médica tiene que evaluar al paciente como un todo. ¿Qué significa un todo? Primero, la consulta médica es general, tu estado de salud, alergias, enfermedades, ¿sí? Sí. Después pasamos a lo estético, frente a un espejo es ¿por qué venís acá? Y yo frente a un espejo no evalúo solo la molestia del paciente, sino qué siente cuando me lo cuenta, cómo se siente, porque el bienestar de la salud, si bien tiene que ver con una parte externa de nuestro físico, también tiene que ver con nuestro bienestar interno y emocional. Y psíquico. Entonces, eso es lo que uno también trata de evaluar, de empatizar con el paciente y entender si esto que uno le va a hacer o no se justifica o no. Te doy un ejemplo.
hablando de las chicas millennials hoy que vienen por un filtro con el deseo de labios súper aumentados. No. Claro. Un buen médico es el que sabe decir que no, sabe poner límites, colocar algo de manera natural y armónica y decir, mira, si hace falta más adelante venir, te lo vuelvo a colocar, o no necesitas en este momento hacerte esto, te lo haces después. Pero eso tiene mucho que ver la responsabilidad médica y la capacidad del médico. ¿Qué significa esto? Una buena formación médica. Sí. Bien, bien. Sí, porque esto de las chicas jóvenes, he visto hasta que, vieron que antes era fiesta o viaje, y ahora he visto que es fiesta, viaje o cirugía. Chicas jóvenes de qué edad? 15 años, hablo de, perdón, cuando cumple los 15. Hace años era una moda que podían llegar a venir y me pasó en una consulta con mis padres. El paciente no se opera hasta no ser mayor de edad. Ah, bien. 18 años acompañado de los padres o 21 ya lo puede decir solo. Bien. Pero, ¿por qué? Porque no solamente no tiene la madurez física, sino no tiene la madurez emocional y psíquica. Bien. Entonces uno le explica esto al paciente y sobre todo el acompañamiento. Es decir, no tengo dudas, porque te diría el 90% de las cirugías de aumento mamario o de cirugía de mamas en general, la paciente ya lo sabe de su menarca o de su desarrollo, de su primera relación, de su intimidad, es decir, no me gusta lo que tengo, lo quiero mejorar. Entonces, claro. Uno lo que tiene como médico es tener los criterios de seguridad médica. Por eso yo le pido, y te agradezco el espacio a la audiencia, es siempre responsabilidades del médico. Claro. Pero el paciente tiene que saber en manos de quién confía su salud. Y te voy a dar un ejemplo. Voy por el Instagram, podés ver muchas cosas, me podés ver, no sé, mi perfil. Pero vas al consultorio de determinado médico y te dice, no, te opero acá en el consultorio. O te decía que te operaban en una clínica y te opera en otra que tiene dudoso origen o lo que sea. No lo hago. Directamente no lo hago. ¿Entendés? Entonces, claro. Yo hoy tengo el acceso a poder mostrarle, no sé, pero pacientes, por decirte, del interior, del exterior y demás, que uno al paciente le pasa toda la información previa y el paciente puede ver todo como que ya hubiera estado en el quirófano. Es como cuando antes viajabas y no sabías dónde ibas y ahora ya pudiste ver hasta la habitación donde te vas a operar. Bueno, es lo mismo. Entonces, tener ese acceso a información es importante para tener seguridad a la hora de hacer un tratamiento. Claro, claro. Los casos tan mediáticos como el caso de Silvina Luna, ¿sirvió un poco para tomar conciencia? Sí, lamentablemente he tenido conocimiento de causa, me han pedido hablar en varios lugares por un tema de referencia, pero ahí también tenés que tener en cuenta esto que vuelvo a decir lo mismo, tristemente, ¿no? Porque son casos fatales, cuando la responsabilidad es del médico siempre, sí. Pero el paciente tiene que saber quién me va a hacer un tratamiento. Si no es cirujano plástico no me puedo operar, por ejemplo. Si me va a poner un medicamento o un producto, me lo tiene que mostrar, número de lote, número de serie, vencimiento y demás. No me puede... A ver, muchos de estos casos, como Silvina Luna, los productos eran hasta de dudoso origen. Entonces, todas esas cosas, el paciente se tiene que informar a la hora de hacerse algo. Sí. ¿Es común que los casos vayan a juicio como este que está pasando en Mar del Plata, que fue a fines de 2023 y ahora va a juicio? Yo no podría decirte el caso puntual porque no conozco... Sí, por eso no le pregunto sobre este caso, por eso no le pregunto sobre este caso. Por eso, pero es común que se investigue mínimamente, generalmente cuando el caso, si es... A ver, estos casos no pasan, o no es lo habitual que pasen cuando los pacientes operan clínicas correctas y con una buena formación, porque si no, es más... Este es un caso que uno se entera hoy, pero cirugías y procedimientos estéticos se está haciendo todo el tiempo. Claro. Más, yo en este momento que estoy hablando con vos, estoy en un congreso importante de acá de Argentina de estética, o vamos en múltiples congresos por todo el mundo, y el trabajo a nivel mundial es así. Lo que pasa es que cuando pasan estas situaciones uno tiene que evaluar todas estas cosas que yo te comenté previamente. Exacto. Estamos hablando con el doctor Luciano Caterino, a quien le agradecemos mucho este tiempo. Le hago una última pregunta y con el agradecimiento, bueno, decimos, como es obligatoriamente, matrícula nacional 106.409, para que se sepa de quién estamos hablando. Hay algunas cirugías que las obras sociales las cubren, en casos psicológicos, en algunos casos físicos. En casos muy puntuales, reparadores o pérdida de peso excesivo. Y hay que ver, pero hay que ver cuando la obra social cubre, qué es lo que cubre por la calidad del tratamiento médico que hay que hacer, si hay que hacer cirugías combinadas o no. Yo siempre le digo a los pacientes, a la hora de elegir, si bien el costo es muy importante, no tiene que ser el que me determine el tratamiento. Porque lo que me lo tiene que determinar es la seguridad de dónde me van a operar,
o qué producto me van a colocar y fundamentalmente quién me lo va a hacer. Claro. ¿Por qué? Porque cuando un médico es certificado, como mi caso, Sociedad de Buenos Aires, Sociedad Argentina y Americana de Cirugía Plástica, y obviamente especialidad de estética, es que esas sociedades necesitan ver el expertise de un médico, presentar todos los avales de especialista para poder pertenecer. Entonces eso al paciente le va a dar una seguridad. Lo mismo que una clínica habilitada. Claro. Yo no paso el mostrador de una clínica habilitada sin presentar todos los papeles, documentos, te hablo de los títulos, seguro de mala praxis, médico especialista, de míos y de mi equipo. Entonces esas clínicas tienen esos controles que le dan mucha seguridad al paciente. Mismo en el quirófano. Yo sé qué calidad médica tengo, no necesito un control, pero la clínica adentro tiene personal de la clínica controlando lo que el médico está haciendo. Claro. Y si va a sacar un producto de origen dudoso, no se lo van a permitir. Claro. ¿Entendés? Claro. Entonces, todas esas cosas, el paciente las tiene que evaluar no solo por un costo, sino por la calidad de saber en manos de quién confía su salud. Eso es muy importante. Bien, muchísimas gracias, doctor, ha sido muy claro, ha quedado más que respondida aquella primera pregunta, si es riesgoso o no, para que tomemos todos los recaudos, y seguramente... Perdóname que te interrumpa. Sí, no, por favor, todo lo que usted quiera. Siempre esos riesgos pueden pasar, pero con estas normas de bioseguridad y buen control no pasan en la mayoría de los casos. Te diría, esto es algo inusual, porque si no, directamente no estaríamos haciendo este tipo de trabajo. Claro. Pero hay que buscar la persona correcta y el lugar correcto. Claro, ¿sí? claro. @dr.caterino es mi Instagram, por si alguien quiere tener alguna, duda o ocasión, perfecto, o lo que sea, y ahí pueden, preguntar o lo que quieran como para poder también obtener información. Bien, y ahí en las redes de nuestro programa también ya está usted arrobado con las cuentas, así que también si alguno acostumbra a seguir las redes del programa puede ir a buscarlo, ahí está con su foto y con todo ya. Bueno, en este momento. Y muchísimas igualmente, gracias y seguramente lo estaremos molestando en algún otro momento. A su disposición. Le agradecemos muchísimo, doctor. Gracias. Hasta luego.